¿Has visto cómo es nuestra vida o nuestra manera de reaccionar cuando nos quedamos sin internet? Cuando no hay wifi. Bueno, pues normalmente sufrimos cuando nos hemos quedado sin internet, cuando no tenemos cobertura. ¿Y por qué? Pues porque siempre queremos estar conectados al internet, ya sea para escribirle a alguien, para saber si alguien me escribe, para saber qué está pasando en mi familia, en el mundo, en las redes, sí. Pues hoy te invito a que así como siempre estamos buscando un wifi, buscando no quedarnos sin cobertura, hoy te invito a que conectes tu corazón con el Espíritu de Dios, ¿sí? Porque dice que el reino de Dios es como eso, es como una red de wifi que hay en todo el planeta, ¿sí? Pero a pesar de que esa red de wifi tiene mucha cobertura, no todo mundo se conecta Ujú. para ver qué es lo que el proveedor del wifi, qué es lo que el dueño del reino quiere hablarte a tu corazón. Sí, hoy sabemos que Dios quiere hablar a tu corazón, Dios quiere no solo hablar a tu mente, a tu intelecto, sino que queremos que la palabra que vamos a compartir hoy contigo pues caiga en una tierra fértil, que cuando caiga sea como cuando dices, wow, este wifi sí es de alta velocidad, qué bien corren los videos, qué bien corre la música, pues queremos que en tu corazón hoy, al terminar esta celebración, tú digas, wow, qué buena palabra la que Dios ha depositado hoy. Me determino a hacer buena tierra para recibir lo que Dios va a hablar hoy a mi corazón. Ujú. Así que te invitamos a eso, sí, a que te conectes, sí, y como en todas las redes de Wi-Fi, pues siempre va a haber, van a haber distractores. Te invitamos a que te pongas cómodo en tu sofá, que apagues las notificaciones de tu móvil, que apagues cualquier distracción, que los niños estén haciendo, jugando, lo que sea, que no haya mascotas ahí distrayendo, pero queremos que pongas, que prestes atención a lo que Dios quiere hablar hoy a tu espíritu, ¿sí? A lo que Ujú. Dios quiere hoy depositar a tu corazón. Así que Padre, gracias te damos en Sí. este día, en esta tarde, en esta mañana, Señor. Te damos gracias por darnos el privilegio de ser un router para poder conectar, Señor, contigo y con Gracias. tu palabra y para que tú nos puedas revelar tu santa voluntad en nuestro Gracias. corazón. Disponemos nuestro corazón, Señor, como tierra fértil para recibir lo que hay que saber, Señor, en esta etapa de nuestra vida. Queremos que se nos revele tu plan para cada uno de nosotros y de los oyentes, de los que están viendo esta grabación. Que tú hoy, Señor, ministres a nuestro corazón instrucciones claras de cuál es tu buena, agradable y perfecta voluntad para nuestras vidas. Así que declaramos en el nombre de Jesús que somos oidores y estamos a punto de ser hacedores de lo que hoy vamos a recibir. En el nombre de Amén. Jesús, Amén. amén, amén y amén. Y bueno, hoy mi esposa nos compartirá algo acerca de nuestra identidad, de nuestra Ujú. visión, ¿sí? Sí, ¿Qué nos has ¿se preparado? acuerdan que dijimos que cada domingo íbamos a estar eh, pues hablando un poquito del lema, del enfoque que tenemos para este año? ¿Se acuerdan el logo que hicimos para este año? Tiene una I y una D, ¿sí? Estuvimos hablando qué significaba eso el otro día, pero hoy quiero darles pues otra cosita más en cuanto a eso, ¿sí? Y normalmente cuando vemos la I y la D, ¿qué te dice a ti? Bueno, normalmente está en el documento de identificación. Ajá, De hecho, ID, el número de ID, ¿no? Dicen en Estados Unidos, en inglés, ¿no? el DPI es en Guatemala, aquí es Ajá, el el DNI, DNI, sí, pero si tú ves ID, tú ya sabes que se refiere a la identidad, ¿verdad? exacto. Entonces pusimos la I y la D por dos motivos. Uno, por la identidad y dos, porque es el verbo ir, ¿sí? Vaya, vamos. Una conjugación del verbo ir, ¿sí? ¿Y en qué se relacionan estas dos palabras? Pues mira, primero la identidad es el enfoque que queremos tener este año, ¿sí? Queremos, como dijimos el otro día, vamos a estar orando por ti y queremos que tú también te enfoques en esto este año porque es el fundamento para cualquier cosa que tú quieras edificar en tu vida, ¿sí? Y es la identidad correcta, la identidad que Cristo te dio, ¿sí? Cuando tú plantas una planta,
yo no soy muy buena para eso. Yo no Tengo he que hecho nada. confesarlo, yo le digo. Cuando uno planta una planta, pues yo he visto, porque yo no lo hago, pero yo he visto que uno no, o sea, tú compras una maceta y no la dejas ahí tirada, ¿verdad? En la tierra y que crezca sola. No, ¿verdad? Si tú Hay sabes gente que un sí. poquito, bueno. Yo antes pensaría que sí se hacía así, pero sabemos que no se hace así. Si uno hace eso, ¿qué pasa? Se muere. Viene una lluvia, viene un vientito un poquito más como el de ayer y se lleva la plantita, ¿no? Se la Sí. lleva así rápido. Y otra cosa es que la raíz no puede penetrar adentro, no se puede arraigar y pues no puede absorber los nutrientes tampoco, ¿verdad? Y como consecuencia la planta se seca, la planta no saca flores, no saca frutos, no saca nada. Entonces, esa es la importancia de nosotros enfocarnos este año en entender realmente y profundamente quiénes somos, porque a veces, como hijos de Dios, nos quedamos en la superficie. ¿Qué es la superficie? El domingo o el encuentro y una prédica que escuché y ya, me sacié y ya me quedo ahí. Eso es quedarme en la superficie. ¿Sí? Este año queremos que te enfoques, te animamos a que te enfoques en ahondar, cavar, profundizar en tu identidad y te quiero dar dos pasajes. Uno es Lucas 6:46, que habla de los dos cimientos. Si ustedes se acuerdan, habla de los dos cimientos donde dice Jesús, lo que estuvimos viendo el año pasado, ¿no? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que os digo? Y dice el versículo 48, 47, dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. 48, semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino la inundación, porque inundaciones nos van a venir a todos, situaciones, ¿verdad? El río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. ¿Sí? Y vamos a ir a Efesios 3, que este me encanta. 3 del 14 en adelante, pero les voy a leer el 17. Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, en su amor por mí, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Sí, entonces, este año es el tiempo de ahondar, de cavar, de profundizar para entender mi identidad en Dios, para entender cómo me ve Dios a mí, para entender cuánto me ama Él a mí, por qué, cuál va a ser el resultado, cuál va a ser la consecuencia inevitable si yo hago eso. En primera de Juan 4:19 dice, nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Esa es la primera consecuencia, que yo voy a entender su amor y uno, obviamente voy a responder a ese amor, ¿sí? Porque es como decía mi esposo antes, el wifi siempre está, el amor de Dios siempre está. Soy yo el que cuando lo capto, entonces respondo, ¿sí? Cuando conecto. Exacto. Y para conectar, pues tengo que profundizar, o sea, querer conectarme, ¿no? Porque Él siempre está conectado conmigo, o sea, su relación conmigo siempre está disponible. Yo una vez escuché que me gustó mucho ese ejemplo, que es como que Dios siempre está esperándome con una torta súper rica, esperando a que yo llegue. Y a veces yo no llego. Se quedó el pica pica. Y se quedó el pica pica el solo, ¿no? Pero él siempre, todos los días me está esperando con un pastel, ¿sí? Entonces, conectarme con Dios no es algo complicado, es simplemente yo conectar porque Él siempre está conectado conmigo, ¿sí? Entonces, lo primero que voy a experimentar cuando yo profundice en conocer mi identidad es eso, que yo le voy a empezar a amar a Él de otra manera, ¿sí? Realmente le voy a amar, no de palabra. Me voy a amar a mí porque voy a entender lo amado que soy, lo especial que soy para Él. Me voy a amar a mí y con ese mismo amor con que me amo a mí, voy a amar a la gente. Ese es el primer resultado que yo voy a tener si yo entiendo mi identidad este año. Y segundo,
yo voy a experimentar la vida eterna. En Juan 17:3 dice, Jesús estaba orando al Padre y le dijo antes de que se lo llevaran para crucificarlo, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo, ¿sí? Entonces, a quien tú lo has enviado. Cuando yo empiezo a conocer a Cristo, conocer su amor por mí, conocer quién soy yo para Dios, yo experimento la vida eterna aquí en la tierra. ¿Y qué va a pasar? Que a medida que yo experimento esa vida eterna, es que ya no va a hacer falta que nadie me diga, haz algo por alguien, ama a Dios, sirve a Dios, da, comparte lo que has recibido. ¿Sí? No va a hacer falta que nadie me lo diga, ni siquiera te va a hacer falta que nosotros te lo recordemos, porque como tú ya lo vas a estar experimentando, es que vas a querer, vas a necesitar dar de gracia lo que has recibido de gracia. ¿Sí? Entonces te animamos a que este año nosotros lo vamos a hacer, vamos a profundizar en esa identidad, en entenderla, realmente captarla y una vez la captemos, proteger esa revelación para que nos acompañe el resto del camino, ¿sí? Porque de ahí parte todo, familia, de la identidad clara en Él, ¿sí? Y eso es lo que yo quería compartir hoy. Y bueno, vamos a pasar a un tiempo de alabanza. Eh, yo te voy a animar a que hagas algo, como decíamos antes, el wifi siempre está encendido para ti, siempre está disponible para ti. Dios ahora mismo, en este mismo momento, está esperando que tú respondas a ese wifi, que respondas a su amor y que te conectes con Él, que sintonices con Él, porque Él siempre está aquí contigo. Y te animo a que hagas algo, que agarres un papel, un cuaderno y un bolígrafo. Porque cuando tú conectas con Dios, va a pasar algo, es que Él te va a empezar, el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad que nos guía a toda la verdad y nos recuerda las cosas que Dios nos ha preparado y nos muestra las cosas que Dios nos ha preparado. Entonces, cuando tú tienes esos tiempos de atención plena con Dios, que tú te conectas con Él, siempre ten bolígrafo y papel, porque Él te va a empezar a recordar cosas que tú te habías olvidado. Que estaban por ahí y con el ajetreo del día a día se te pasaron y eran importantes porque eran guianzas de Él. Te va a mostrar cosas de tu futuro y te va a preparar para lo que Él tiene para ti. Entonces te animo a que mientras tú estés alabándole, adorándole, agradeciéndole, que estés atento porque Él te va a hablar. Mi esposo, casi todo lo más importante que Dios te ha hablado, ¿verdad? Ha sido durante la alabanza. Sí, mientras alabamos, adoramos y mientras pones la canción, pues quiero que sepas que lo más importante cuando oramos, cuando conectamos con Dios, muchas veces queremos hacer sentirlo como que lo más importante de conectar con Él en la oración o en la alabanza es decirle todo lo que está pasando en nuestra vida, ¿sí? Señor, ayúdame con mi trabajo, Señor, ayúdame en mi matrimonio, Señor, ayúdame con mis hijos. Y si bien es cierto, a Dios le gusta que le oremos, que le alabemos, le gusta que le pidamos, porque ahí está escrito que el que Ujú, pide se le da, el que toca haya, ¿sí? Lo más importante de este momento no es tanto lo que yo le digo a Dios, porque Él ya sabe lo que yo necesito y Él ya sabe lo que yo estoy pasando en cada área de mi vida. Él tiene pleno conocimiento de todo lo que yo estoy viviendo, ¿sí? Lo más importante de este momento de conexión con Dios es lo que tengo que escuchar de Él, las instrucciones que Él me va a dar, las ideas sí. creativas que me va a revelar a mi corazón. Dice, y te daré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, que no están ni en la Biblia, ni en un libro de notas, ni en el canal del clima, ni en un periódico, ni... No, cosas grandes y ocultas que tú y yo no conocemos, se nos revelan mientras nosotros oramos, leemos su palabra y hablamos, pero no solo para contarle lo que estamos viviendo, sino que le pedimos una dirección, Señor, ¿qué hago con mi matrimonio? Tú sabes lo que está pasando en mi matrimonio, ¿para qué te lo voy a contar? Y hace silencio. Ujú, A ver, ¿qué es lo que Dios te indica? ¿Qué es lo que te instruye? ¿Cuál es la instrucción que te da a seguir para que vayas y hagas para resolver esa situación en tu vida? ¿Sí? Entonces, es importante lo que le decimos, pero él ya lo sabe. Más importante es lo que él nos dice. ujú, Entonces, abramos nuestros oídos, nuestros ojos y sobre todo nuestro corazón, nuestro sí. entendimiento, ¿sí? Para que el Espíritu de Dios conecte con mi espíritu y yo pueda recibir instrucciones de qué es lo que hay que hacer
en estas circunstancias que estoy viviendo hoy, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a cantar? Al que está sentado en el trono. Muy bien, entonces te Vamos. invito a que adores y alabes junto con nosotros, ¿sí? Sí, sí. Quiero Conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revelanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti. Queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la gloria y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, que está sentado en el trono. Al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Gracias, Señor. Gracias, Señor, que podemos conocerte más. Espíritu Santo, tú traes revelación a nuestras vidas, revelación de cómo nos ve el Padre, de cómo nos ves tú, Señor. Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia ya. Danos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti. Queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Sea la gloria, sea la honra y el poder. No eres. Sea la gloria, sea la honra y el poder. Gracias, Dios. Espíritu Santo, tú estás aquí con cada uno de nosotros. Tú estás disponible y tienes cosas
reservadas para hoy, para cada una de las personas que están viendo este video. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios especial con cada uno de nosotros, eres un Dios personal. Gracias porque tú conoces lo más profundo de nuestros corazones, de nuestras vidas, Señor. Gracias por un encuentro personal contigo en cada hogar donde está puesto este video ahora, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, tú te manifiestas en sus vidas, tú te manifiestas en sus vidas, Señor. Tú traes luz a los ojos del entendimiento de cada persona, desde los más grandes hasta los más pequeños, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Amén. 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 Bueno, pues gracias, gracias por acompañarnos a adorar y alabar el nombre del Señor. Y, y recordemos que estamos hablando, empezamos el domingo pasado una serie acerca de lo que sí es Ujú, y lo que no es el reino de Dios. Sí. ujú, Entonces, muchas veces no hemos entendido lo que significa vivir en el reino de Dios. Y nuestra meta de este año, empezamos con esta serie, porque queremos, sí, que Mateo 6:33 no solo sea una cita en un libro, sino que sea una instrucción diaria en tu vida y en mi vida, ujú, cuando dice más buscar, más bien buscar, primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas que tú y yo vamos a necesitar, dice que el Señor las va a añadir. ¿Cuándo las va a añadir? Cuando Él sea lo primero en nuestra salud, Él sea lo primero en nuestras ujú, decisiones, Él sea lo primero en mi matrimonio, Él sea lo primero en mis finanzas, Él sea lo primero en mis relaciones, Él sea lo primero en mi vocabulario, en la manera en que yo hablo. Entonces, cuando yo busco primero el reino, busco primero su justicia, vivir de acorde a lo que Dios dice de mí, no de acorde a lo que la gente dice de mí, de quién soy en Cristo Jesús, cuando soy una nueva criatura y que ya no hay condenación para el que está en Cristo, para el que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, dice que ya no hay condenación, ya no hay culpa, sino que Dios dice, Jesús pagó para que tú ahora ujú, vivas en la justicia de Dios, vivas como un justo, justificado por gracia, no por obras, ¿sí? Entonces, dice que Él va a añadir todo, lo que tú y yo necesitemos. ujú. Ahora, yo reconozco que durante muchos años yo estuve siempre detrás de la añadidura, Mm. ¿sí? Bueno, todos, ¿verdad? Yo estaba detrás de la añadidura, sí, yo buscaba el dinero, buscaba el trabajo, buscaba las relaciones, buscaba pasar tiempo haciendo lo que a mí me gustaba. Y muy pocas veces me detuve a pensar que era lo primero para Dios. Y Ujú, quisiera empezar con esa pregunta hoy, ¿sí? Cuando dice buscar primeramente el reino de Dios, yo te pregunto a ti, ujú, que fue lo que a mí me hizo reflexionar, ¿sí? ¿Qué es lo más importante para Dios? Porque cuando tú y yo estamos en un trabajo y tenemos un jefe y ujú, tenemos 10 cosas para hacer ujú, durante la jornada laboral, tú ujú, dices, no, para mi jefe lo más importante de estas 10 cosas es esta. ujú, Y tú haces esa antes que las otras 9. ¿Por qué? Porque sabes que para tu jefe eso es lo primero que te va a pedir. Eso ujú. es lo primero Lo que él, requerido. ajá, es lo que él te va a preguntar al final del día. ¿Hiciste lo que te dije que era importante para hoy? Entonces yo te dejo hoy con esa pregunta, ¿sí? ¿Qué es lo más importante para Dios Ujú, el día de hoy? ¿Sí? Y yo estoy seguro que se te van a venir muchas ideas a la cabeza, ¿sí? ujú, Pero cuando decimos buscar primeramente el reino, buscar primero su justicia, tenemos que saber qué es lo primero ujú. para Dios, A ¿sí? veces tenemos un concepto un poco romántico de lo que es este versículo, ¿no? Ujú. Porque ¿cómo se diría? Misticizamos, no sé. Déjalo, déjalo, no me sale la palabra. Pero lo hacemos un poco todo místico, ¿no? Y es muy práctico, realmente, ¿no? Sí, De hecho, este fue el primer versículo que yo apliqué en mi vida como hija de Dios, porque yo era nuevita en el encuentro de amistad. Y justo cuando yo empecé a ir al encuentro de amistad, al mes me tuve que mudar a una ciudad. O sea, yo llegué al encuentro y dije, ¡ay, este es el sitio donde yo me quiero quedar! ¿No? Y al mes resulta que me tengo que mudar a una ciudad 1 hora y media de donde yo vivía para poder terminar mi carrera en la universidad.
Y eso significaba que ya no podía ir al encuentro. Mm. Y recuerdo que la persona que estaba en el encuentro me dijo, Leila, yo sé que no va a ser fácil, pero si tú aplicas este versículo, te va a ir bien y vas a ver a Dios obrando en tu vida. Y yo, claro, yo era nuevita, yo lo que me daban lo desmenuzaba, lo profundizaba, me lo comía y me lo rumiaba, ¿sí? Porque tenía mucha hambre de conocer a Dios, mucha expectativa de conocer, pero no conocía nada. Entonces yo agarré eso en serio. Ese consejo me lo tomé bien en serio y yo este versículo lo usaba como filtro para todo. Entonces yo me acuerdo que un día, en esos meses, yo ya estaba en el nuevo domicilio y era viernes, el encuentro era el viernes y yo salía de la universidad y a mí me quedaba dinero o para comer el fin de semana o para agarrar un ticket de metro a Barcelona y desde Reus y ir al encuentro, ¿sí? Y yo decía, me acuerdo que estaba afuera de la estación y yo decía, a ver, señor, ¿qué sería poner primeramente tu reino en esta situación? Pues sería, claro, sería ir al encuentro. Y tu palabra dice que la comida me será añadida. Wow. Y compraba mi billete y la comida me era añadida. O sea, de algún lado alguien me invitaba a comer, alguien me regalaba dinero. O sea, me salió hasta trabajo extra los fines de semana en Barcelona para justo yo poder ir al encuentro y vivir en Reus. Entonces, Dios cumple su palabra. Sí. Sí. Entonces, esa es la invitación Mm, que queremos hacerte, ¿sí? Queremos que vivas no solo en un concepto de el reino de las tinieblas, el reino de la ujú, luz, el reino de Dios. No, tú y yo somos coherederos con Cristo de un reino en donde los principios que vimos el domingo pasado, que si no lo viste, puedes ir a buscar a YouTube, a ujú, nuestro canal. Hablamos de los 8 principios primordiales que uno debe de practicar en la manera de que vivimos para poder experimentar el reino de Dios. ¿Sí? Que te invitamos a que vayas, pero en resumen era que el reino de Dios no es una religión, no es una rutina de ir los domingos a una iglesia, mm, sino que es una forma de vivir, es una sí. forma en la que yo renuevo mi mente, mis pensamientos cambian, mis palabras cambian y mis acciones cambian, Es un ¿sí? nuevo estilo de Es vida. un estilo de vida, entonces, y en ese reino, pues el camino para andar en ese reino es Jesucristo. Sí. Jesús es el camino, es la verdad y es la vida, y somos embajadores de ese reino aquí en Reus, en Tarragona, en Barcelona, donde quiera que tú Donde tú vivas, estés. Ujú, tú eres embajador de ese reino, ujú, entonces tenemos que aprender a vivir, a pensar, a hablar y a actuar como un embajador de un reino. ¿Sí? ¿Tú has visto ujú, cómo viajan los embajadores, cómo comen los embajadores, cómo se sientan los embajadores, cómo hablan los embajadores? Pues tú y yo somos embajadores del reino de sí. Dios aquí en la tierra, ¿sí? Y para entrar en el reino dice que en Juan 3:3 que tenemos que nacer de nuevo. No hay acceso al reino de Dios si yo no nazco de nuevo. De hecho, ¿cómo se llama? El ministerio de Jesús empezó así. Arrepiéntase porque el reino de Dios se ha acercado, ¿sí? Y le dijo, no recuerdo a quién fue que le dijo que para conocer el reino de Dios tienes que nacer de A nuevo. Nicodemo, Cuando le dijo, ¿y cómo hago para nacer de nuevo? ¿Cómo hago para meterme de nuevo en el en el vientre de mi vientre. madre? Y Sí. no, él significaba a someter nuestra manera de vivir a la voluntad de Dios, a Ujú, reflejar su amor en nuestras vidas. Y eso es nacer de nuevo, es recibir a Jesús en mi corazón, reconocer que gracias a lo que Él hizo en la cruz es que tú y yo podemos hoy escribir nuestro nombre en el libro de la vida eterna y que pasamos a ser de pecadores a ser hijos de Dios, a ser justificados por lo que Jesús hizo en la cruz, ¿sí? Entonces, eso fue lo que hablamos el domingo pasado. Te invitamos a que lo vayas y lo veas si no lo has visto, pero hoy queremos continuar, de que el reino de Dios, pues es como una gran red de wifi, ¿sí? Has visto que dicen que Elon Musk está poniendo satélites en todo el planeta para que haya un wifi al que se pueda conectar todo el cualquier mundo. persona Hola. de cualquier parte del planeta, ¿sí? Y en ese wifi pues, se va a poder conectar cualquier persona pues que pague por esa conexión, ¿sí?
no es gratuita. Entonces, Yo ya me lo estaba imaginando. sí. Pero el tema es este, de que así como Elon Musk quiere conectar a toda la tierra para que todos tengan acceso al Internet, pues Jesús cuando Ujú. le clavaron sus manos y sus pies en la cruz, prácticamente activó el wifi en toda la Espiritual. tierra para que todos los que pues, decidimos Ujú. recibirlo a Él como nuestro Salvador, pues tengamos la clave de acceso para conectarnos al Pero esta sí wifi. es gratis. ¿Sí? Eh, y bueno, no se puede pagar, no podríamos pagar de ninguna Ya la manera pagó esa él. conexión, sino que Ujú. Jesús la pagó. Y quiero dejarte con esto, ¿sí? Recuérdame que al final les diga cuál es el código del Wi-Fi. Acuérdenle, yo no. El Ah, código del ok. Wi-Fi, porque hay un versículo donde dice cuál es el código para conectarme a la red del Wi-Fi de Ok. Dios, ¿sí? Entonces, imagínate que en ese reino, pues, el reino de Dios funciona igual que la red de Wi-Fi, ¿sí? Pero a pesar de que mucha gente no lo entiende, mucha gente tampoco entiende el wifi cómo funciona. Ujú. Es más, no lo pueden ver, Tampoco lo necesitan entender. ni saben en qué frecuencia, si es 4G, 5G, 3G. Ellos solo buscan conectar. ¿Y cómo saben cuando están conectados? Porque Porque funciona. reciben información que no recibían cuando estaban desconectados. ¿Sí? Entonces, Wow. esa es la primera. Juan 15:5 dice, yo soy la vid, ustedes son las ramas, el que permanece conectado a mí, como yo en él, dará mucho fruto. Entonces, una de las cosas que vamos a empezar a experimentar cuando nosotros estamos conectados al reino de Dios es que permanecer en Jesús significa vivir a la manera de Él, ¿sí? Entonces, yo recuerdo que muchas redes que tú te conectas, pues te piden el correo, te piden que des tus datos y si das tus datos, pues dice, ah, pues usted sí tiene acceso, sí, pero tienes que darles algo para que te dejen conectarte. Entonces, en el reino de Dios es igual, dice yo, ¿a qué quiero permanecer conectado? ¿A lo que hablan en las noticias, las malas noticias? ¿Lo que hablan en el canal del telediario? ¿A lo que hablan mis vecinos? ¿A lo que hablan mis compañeros? ¿O voy a conectarme, voy a mantenerme conectado como una rama a un árbol? Me voy a mantener conectado al wifi de Dios, al reino de Dios, para que Dios me revele a mi vida, así como el árbol le pasa savia a las ramas, pues que nosotros aprendamos a que de Dios es que viene, Él es nuestra fuente de sabiduría, Él es Ujú. la fuente de nuestro entendimiento, de nuestra inteligencia, de nuestras fuerzas, o sea, no hay ni un solo pelo en nuestro cuerpo, ni un solo poro de nuestra piel que no exista si no es porque Dios quiso que así fuera. ¿Sí? Somos lo que somos por su gracia y tenemos lo que tenemos por su gracia, ¿sí? Entonces, así como necesitamos estar conectados a una red de wifi para poder recibir información, pues necesitamos estar conectados a la red de Dios, al reino de Dios, para recibir de su poder, para Mm. recibir su revelación, para permanecer en Él y que Él nos esté dando la dirección. Pero sobre todo, Él nos da dirección, pero también nos da de su paz, de una paz sobrenatural que nadie más puede dar, ¿sí? Mm. Entonces quédate con esas palabras. El wifi, dice, es de doble banda, ¿sí? Tiene tanto para subida y tanto de bajada, ¿sí? Entonces tú dices, vale, yo me conecto con él, sube mi alabanza, sube mi adoración, sube mi lectura, pero Mi él, gratitud. mi gratitud sube, pero Él a cambio me manda poder, me manda revelación, me manda paz, me manda dirección, me manda confianza, me manda certeza, me manda todo lo que yo obtengo de esa Ujú. red de wifi, de esa red de su reino, no lo voy a recibir de ninguna otra red a la que yo Sí. me conecte, ¿sí? Entonces, recordemos que es de doble vía. Él espera que nosotros le amemos a Él, pasemos tiempo con Él, con su palabra y él dice que a cambio, pues nos va a intercambiar, nos va a dar paz y poder a nuestro corazón, ¿sí? Entonces, el reino de Dios es una cultura, ¿sí? Que cambia nuestra manera de vivir. Cuando te conectas al reino, dice, comienzas a pensar diferente, a Ujú. hablar diferente y a actuar diferente. Igual que cuando aprendes a usar una nueva plataforma, ¿sí? Tú dices, vale, yo voy a estudiar psicología en una plataforma online, voy a ir a una universidad,
yo voy a ir a una empresa, a un nuevo trabajo que me dio. Tú, al empezar a pasar tiempo con otra gente, Ujú. tú empiezas a pensar diferente, a hablar diferente y a hacer las cosas diferente. ¿Por qué? Porque te vuelves en un reflejo de lo que está en tu entorno, ¿sí? Bueno, a los discípulos de Jesús los reconocían porque hablaban como él. Exacto. Y estos, ¿por qué hablan lo mismo que hablaba Jesús? ¿Sí? Entonces, Es como el español que se junta con latinos, termina con acento latino. sí. O al revés. Entonces, Romanos 12:2 dice, no se amolden a este mundo, ¿sí? Sino que sean transformados mediante la renovación de su mente. Entonces, la cultura del reino de Dios implica que tú y yo estemos dispuestos a renovar nuestra mente. Porque si yo me quedo pensando como pensaba antes, hablando como hablaba antes y haciendo como hacía antes, seguiré viviendo en la cultura de la tierra, no Sí. en la cultura del reino de Dios, ¿sí? Entonces, otra cosa que tiene el reino de Dios es que es accesible para todos, Ujú. ¿sí? Pero no todos tienen el código del wifi. O tal vez alguien se los ha dado, pero rápido lo pierden porque lo olvidan. Mm. Entonces, todos podemos accesar al reo, ¿sí? De hecho, Mateo 7:13 y 14 dice, entren por la puerta estrecha, porque angosta es la puerta y estrecho el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la encuentran. Entonces, a pesar de que existe y está disponible para todos, no todos quieren conectarse porque prefieren vivir y usar sus propios datos. Y es como tú cuando tienes un prepago. Mm. ¿Sí? Te lo venden y te dicen, si usted compra 10 euros, 20 euros, le vamos a dar tantos gigas ilimitados, ¿sí? Pero ¿qué pasa con el prepago? Que tú sabes que se acaba. Cuando más lo necesitas, te quedas sin datos, te quedas sin conexión. Entonces, ¿qué pasa cuando tú no estás conectado a la fuente, a la vid, que es Dios? Que cuando más lo vas a necesitar, cuando tengas un problema en el trabajo, un problema en el matrimonio, un problema con tus hijos, te vas a quedar sin datos. ¿Por qué? Te Porque vuelves loco. estás en tus fuerzas, con tu paquete de inteligencia, tu paquete de sabiduría, que es limitado, cuando podríamos estar conectados a la fuente de la Mm. sabiduría, que es ilimitada, ¿sí? Siguiente punto es que tiene beneficios que solo los que se conectan al reino pueden disfrutar, ¿sí? Romanos 14:17 es como tener, dice, una conexión premium sin interrupciones. ¿Has visto que en YouTube tú quieres ver Sin una peli, anuncios. quieres ver una peli, quieres ver una prédica, quieres ver algo? Cada cierto tiempo te salen interrupciones, te salen anuncios, te salen, ¿sí? Entonces, eso es lo que pasa cuando yo vivo, cuando estoy en el reino de la tierra. Mm. Tengo muchas distracciones. Me meten publicidad, me meten distracciones solo para que yo pierda el rumbo de lo que es vivir en el reino de Dios, ¿sí? Entonces, cuando yo estoy conectado al reino, tienes acceso a la justicia, a la paz y al gozo del Espíritu Santo. Y no me dejo distraer. Entonces, no hay distracciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque mi paz, mi gozo, mi alegría, mi tranquilidad viene del Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita en mí y ya no afecta lo que hay afuera, no afecta lo que llevo acá adentro, ¿sí? Entonces, ahora quiero, ¿qué no es el reino de Dios? ¿Sí? Porque mucha gente dice, vale, sí, ya sé que es buscar primeramente el reino, ya sé que es buscar primeramente la justicia, pero mira, no es el reino de Dios un edificio a donde voy Mm. todos los domingos. No es el reino de Dios querer ganarte a Dios con tus obras. Lucas 17:21 dice, el reino de Dios está no en la iglesia, no en el templo, sino que está entre nosotros. Jesús estaba ahí y le dijo, el reino de Dios lo tienen enfrente y no lo han visto, no lo han entendido, lo vienen esperando, lo vienen orando, lo vienen agradeciendo y hoy que está entre ustedes, no lo han visto. Mm. ¿Sí? Entonces el reino de Dios está dentro de nosotros. No es un sistema humano ni es una religión vacía. ¿Sí? Algunos piensan que el reino dice son reglas, pero en realidad no es una regla, no es una ley, sino que es una relación viva con Dios. Ujú. ¿Sí? Tú sabes cuando un hijo tiene una relación sana con su papá o con su mamá, y sabes cuando un niño no tiene una relación sana con sus padres. Los profes en el cole lo notan. Un niño sin identidad, sin autoestima, sin confianza en sí mismo, es un niño que no tiene una relación íntima con sus papás. ¿Sí? Es más, le tiene miedo a sus papás. No los respeta, no les tiene, no los honra, no le tienen temor, sino que le tienen miedo y por eso pues prefieren mentir, prefieren no decir la verdad, prefieren hacer cualquier cosa, ¿sí? Entonces Mateo
23-27 dice, Jesús criticó a los fariseos porque tenían una religión sin vida, como sepulcros blanqueados. Mm, Y Jesús en esta ocasión comparó la manera en que vivían los fariseos como un cementerio, donde las tumbas están bien bonitas por fuera, blanqueados, ujú, o sea, están pintaditos, bien nítidos, la lápida está bien limpia, las flores, todo bien nítido, pero por dentro, ¿qué tiene un sepulcro? muerto. Muerto, ¿sí? Entonces, esta gente estaba queriendo proyectar el reino de Dios, pero dice que por dentro estaban vacíos, no había vida, no había una relación, una vivencia con su papá, La apariencia. era solo apariencia, ¿sí? ¿Y qué otra cosa? No es el reino, no es automático, no, dice, no basta con que haya wifi en algunas zonas, sino que tú tienes que decidir a qué wifi te quieres conectar y tienes que aceptar los términos para poder conectarte a ese wifi. Cuando a mí me instalaron el wifi aquí en este piso, pues me dieron un código, me dijeron, pues esta es su red, así se llama su red, y aquí está el password para conectarse, ¿sí? ¿Cuál es el password? Sí. ¿Sí? Eh, Juan 3:3. A ver. Lo decimos hasta después. Mm. Juan 3:3. Si quieres leerlo, léelo, sí. Pero dice, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Mm, Si tú y yo no hemos nacido de nuevo, ¿qué significa nacer de nuevo? No es hacer la oración porque alguien dijo, levanten sus manos, repitan conmigo la oración. No, significa en el momento en que tú realmente Crees. te rendiste, ¿sí? ¿Qué es levantar las manos? Ujú. Rendirse. Señor, me rindo, ya no puedo más. Toma el control de mi vida, te entrego mi corazón. A partir de hoy voy a vivir a tu manera. Eso es el wifi, Sí. ¿sí? Es nacer de nuevo y recibirlo a Él como mi Salvador, ¿sí? Entonces, dice que el reino de Dios es justicia, es paz y es gozo en el Espíritu. Repito, el reino de Dios es justicia, vivir conforme a la voluntad de Dios, paz, que es una vida sin ansiedad porque confiamos más en Dios que en cualquier otra persona, y gozo en el Espíritu, ¿sí? La alegría de vivir bajo el señorío de Cristo es lo que nos trae el gozo. Filipenses 4:4 dice, alégrense siempre en el Señor, insisto, alégrense, ¿sí? Entonces, hoy quiero profundizar en el número uno, ¿sí? La justicia. Mateo 5:6 dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Entonces, hoy vamos a ver qué es tener hambre y tener sed de justicia, ¿sí? No sé cómo vamos de tiempo. Bien. ¿Vamos bien? No, no lo sé. Está bueno ¿Sí? esto. Bueno, entonces, justicia, vamos a profundizar, ¿sí? Cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, dice que no somos justificados por nuestras obras, Ujú, porque nuestro pasado, nuestros pecados, pues no nos permitirían ser llamados justos, ¿sí? ujú, Sino que es Dios que nos declara justos, no por lo que hemos hecho, sino por lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. ujú. Entonces, repite conmigo, yo soy justo, Yo soy justa, no por lo que yo hice, no por lo que yo hice, sino por lo que Jesús sino por lo que Jesús hizo por mí hizo por mí en la cruz del en Calvario. la cruz. ¿Sí? Entonces, esto significa que nuestra identidad ya no está basada en nuestros errores del pasado, en nuestras culpas del pasado, en Ni en lo que nuestros hagamos bien. logros del pasado, sino que está en la obra redentora de Cristo, ¿sí? En la Ujú, gracia de Cristo, en la gracia. Él fue el que me justificó por el sacrificio que Él hizo en la cruz, ¿sí? Entonces, sí. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Justificados pues por la fe. Entonces somos justos por la fe en Cristo, ¿sí? Entonces, número uno acerca de la justicia, ¿sí? Dios te ve como justo cuando tú vives en Cristo, cuando tú solo te arrepientes de tus pecados, pero no hay un cambio en tu manera de vivir, no hay un arrepentimiento real, ¿sí? Tú no estás viviendo en Cristo. Mm, Entonces, solo cuando yo estoy en Cristo es que Dios me ve como un hijo justo, ¿sí? Antes de Cristo éramos pecadores, separados de Dios, pero cuando ponemos nuestra fe en Jesús, Dios nos declara justos, ¿sí? La justificación viene
porque yo elijo vivir en Cristo, elijo vivir bajo los principios que hablamos el domingo pasado, los principios del reino de Dios. Entonces, yo, al estar en Cristo, entonces Dios me ve justificado. Yo me salgo y dejo de vivir en Cristo, pues yo ya no soy justo a los ojos de Dios. ¿Me explico? Entonces tenemos que entender, no es porque lo merezcamos, sino porque Cristo tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario, ¿sí? Y 2 Corintios 5:21 dice, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo. Somos hechos justicia de Dios en Cristo, ¿sí? Entonces, entendamos eso. ¿Qué significa esto? Pues no importa tu pasado, no importa los errores que hayas cometido, si eres divorciado, si eres viudo, si se oye feo, ¿ah? No importa si mataste, no importa cualquier cosa que hayas hecho, no vas a ser salvo ni justificado en base a lo bien o lo mal que tú hiciste, sino que Jesús pagó con su sangre en la cruz para que tú y yo seamos nuevas criaturas en Cristo. Las cosas viejas pasaron y aquí todo es hecho nuevo, ¿sí? Otro es que no tienes que probar tu valía, no tienes que probarle a Dios si vales o no vales, sino que Cristo ya pagó el precio por ti. O sea, Él ya estableció tu valía. ¿cuánto vales tú? Pues la sangre de Cristo. Ese es tu valor para los ojos de Dios. Ujú. ¿Cuánto valgo yo? Pues la sangre de Cristo. ¿Cuánto vale mi esposa? Pues la sangre de Cristo. Entonces, no tengo que probar mi valía. Jesús ya probó cuánto valgo, porque Él murió por mí y Él dice que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, ese es el valor que tenemos a los Ujú. ojos de Dios, ¿sí? Tercero, no necesitas vivir por culpa, porque Él te ha perdonado y te ha restaurado, te ha dado un corazón nuevo. ¿Sí? Dice que Él lanzó todos los errores que hemos cometido, pecados, malas decisiones, cualquier cosa que hayamos hecho, dice que Él las borra, las lanza al fondo del mar. Y a veces nosotros pues practicamos cursos de buceo para ir a sacarlos y volver a sentirnos culpables cuando Dios dice, no, ¿de qué me hablas si yo ya te perdoné? Ujú. Vive en el reino de aquí en adelante. Arrepiéntete, cambia la manera de pensar, la manera de hablar y sé un embajador de mi reino aquí en la tierra, Ujú. ¿sí? Bueno, número dos, dice que Dios no te juzga por tus errores, sino que Él va a juzgar por la persona que somos cuando estamos en Él. ¿Sí? Entonces, por eso mi esposa decía que lo natural cuando yo he recibido la gracia, cuando he recibido el regalo de la salvación, Mm. lo natural es que yo empiezo ya no solo a pensar en mis necesidades, en mis deseos, sino que yo empiezo a ser un servidor, ¿sí? Empiezo a ser un dador alegre, yo digo, bueno, Dios es la fuente, es como la antena del Ujú. internet, el satélite. Yo soy una antena repetidora aquí y qué bien que yo tenga conexión con Él y reciba internet y Él me hable a través de su palabra, a través de la oración, de la alabanza, ¿sí? Pero Él dice, no, 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 yo quiero que usted le comparta mi wifi, se lo comparta a otros. Ujú. Entonces quiero que pienses cuando alguien o incluso tú mismo le has pedido a alguien, ¿me regalas wifi? ¿Me regalas la contraseña? Es que necesito mandar un correo, necesito enviar un WhatsApp y no tengo wifi, no tengo internet. ¿Y qué haces tú? Pues le das el código de tu wifi, de tu teléfono y le dices, vale, te conectas, ¿sí? Entonces, Dios quiere que tú y yo, ser embajadores del reino, significa que tú y yo no solo recibimos internet de Él, sino que nosotros somos repetidores de ese internet, Ujú. repetidores de la gracia, repetidores de la bondad, repetidores de dominio propio, repetidores de mansedumbre, de todo aquello que el Espíritu Santo te conecta con Dios. Tú ahora Puedes repartir. emites eso a otros para que otros también se conecten. A la gente que no se ha conectado con Jesús, esa gente se va a conectar con Dios gracias a que tu manera de vivir los va a conectar a ellos con el Espíritu de Dios. Ujú. ¿Sí? Entonces, cuando somos justificados, dice, muchos piensan que Dios los ve como fracasados. Mucha gente se siente indigna. Mucha gente se siente pecador. ¿Sí? Pero cuando somos justificados en Cristo, Dios nos ve
como sus hijos amados. ¿Sí? Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Sí? Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, ¿sí? Entonces, ¿cómo aplico esto en mi vida? ¿Cómo dejo de pensar que Dios me va a juzgar por mis errores pasados, por mis errores presentes o por mis errores futuros? Pues cuando yo me sienta indigno, yo tengo que recordar lo que Dios dice de mí, que Ujú. yo soy un hijo, soy Amado. justo, soy hijo amado, soy un hijo perdonado y que Él me dio una nueva identidad en Cristo. Ahora Ujú. Jesús ve a mi vida, mi manera de ser, a William, a Leila, a ti. Dios nos ve a través de la lente de Jesucristo, ¿sí? No puede ver nuestro pasado. Él ve lo que Jesús hizo en la cruz por ti y por mí. Y eso es lo Ujú. que valemos para Él, ¿sí? Número dos, no vivas con culpa. Ujú. Yo no le soy útil ni a Dios, Ni a nadie. ni a mi familia, ni a mis amigos, cuando yo vengo arrastrando una mochila de culpa por Ujú. los errores que he cometido en el pasado o incluso por los errores que cometiste hoy. Si tú hoy no accedes al wifi celestial que tienes y le dices, Señor, yo sé que hoy a mediodía cometí este error, he pecado, te pido perdón, no quiero seguir viviendo a mi manera, sí, perdóname, dame una oportunidad para seguir viviendo en Cristo y tú te arrepientes, tú te puedes ir a dormir en paz porque Dios prometió que al que, si mi pueblo se humillare, él, cada vez que tú y yo le pedimos perdón, cada vez que tú y yo nos arrepentimos de verdad y decidimos dejar de vivir haciendo, practicando las cosas que no le agradan a Él, dice que nuevas son sus misericordias cada mañana. Ujú. Y tú y yo tenemos acceso a esas misericordias, ¿sí? Pero no vivir en la culpa significa recibir la gracia. La gracia de Él es lo que me permite caminar en su verdad. Ujú. Y su verdad es la que me hace verdaderamente libre, ¿sí? Pero tengo que dejar de sentirme culpable, ¿sí? Otra cosa, confiar en su amor y en su justicia te cubre mejor que cualquier póliza de seguro. ¿Sí? ¿Has visto que a veces vas con el móvil y dices, uy, por esta carretera no hay señal? Y tú sabes que ahí, si ibas escuchando un podcast o ibas, se te va a cortar. Si vas hablando por teléfono, se te va a cortar porque ahí no hay señal. Entonces tú no puedes confiar en la señal de Movistar, de cualquier compañía que tú tengas contratada. No tiene señal en todos los lugares. Pero el reino de Dios sí tiene señal en todos los lugares, ¿sí? Solo tienes que repetir, ¿sí? Tú tienes que conectarte a la antena del arrepentimiento y decir, Señor, me equivoqué, perdóname, esto no estuvo bien, lo reconozco. Y dice que si confesamos Ujú. con nuestra boca, ¿sí? Que Jesús es el Señor, creemos con nuestro corazón y confesamos con nuestra boca que Él nos ha dice que todos somos nueva criatura en Cristo, ¿sí? Ahora, siguiente dice, confía en su amor y en que su justicia te cubre completamente. Vas a tener cobertura total. Donde quiera que estés, vas a tener acceso a decir, Señor, no sé qué hacer, háblame. Ujú. Señor, de esto no sé nada, ayúdame. Espíritu Santo, guíame. Ujú. Espíritu Santo, ¿qué hago? Y lo más importante es que te calles hasta que Él te diga qué hacer y qué no hacer, ¿sí? Y si no te ha dicho nada, pues lo peor que puedes hacer es hacer algo que Dios no te mandó a hacer. Así que pon atención, ¿sí? A lo que Él habla a tu corazón, ¿sí? Dice justicia, el reino de Dios y su justicia. Justicia es vivir de acuerdo con la identidad que Dios me da cuando soy una nueva criatura en Cristo. Ser justificado no solo cambia cómo Dios me ve, sino que también cambia cómo yo vivo, cómo me gasto cada hora de mi día, ¿sí? La gente sabía quiénes eran los discípulos de Jesús porque los discípulos hablaban, pensaban y hacían igual como cuando anduvieron con Jesús. Y hay un versículo que dice, en esto los conocerán, que son Ujú. mis discípulos, en cómo se aman los unos a los otros. Entonces Efesios 4:24 dice, revístanse del nuevo hombre. ¿Qué quiere decir esto?
el viejo hombre tenía una vestidura de culpa, una camisa de condenación, un pantalón de injusticia, eh, un jersey de murmuración, de crítica, ¿sí? Y él dice, no, revístanse del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, toda nuestra nueva vestimenta está alineada con la verdad de Dios. ¿Sí? Nuestro jersey, nuestro pantalón, nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, todo habla la verdad. ¿Qué es hablar la verdad? Pues aquello que coincide con su palabra. Que si Él dice que yo fui justificado por lo que Cristo hizo en la cruz, esa es la verdad. No, pero usted no sabe, usted no conoció cómo era mi marido antes, usted no conoció lo que mi mujer hacía antes de recibir a Jesús. Sí, pero elijo la verdad de hoy, Ujú, de lo que tú o yo significamos para Dios hoy, después de habernos arrepentido, después de haber cambiado nuestra manera de vivir. Esa es mi verdad y eso es lo que me hace libre del pasado y poder ver hacia un futuro prometedor donde yo, siendo guiado por el Espíritu Santo, ese futuro será mucho mejor que cualquier cosa que haya vivido en el pasado. ¿Sí? ujú, Entonces, ¿qué significa vivir de acuerdo a la identidad de Dios? Pues número uno, Dios no solo te llama justo, sino que te invita a vivir en la justicia de Dios. ujú, Ejemplo, ¿sí? Eh, haces un trabajo y tú encuentras que puedes evadir impuestos. Y tú dices, bueno, es buscar la justicia de Dios en esto de evadir impuestos, ¿qué es lo que a Dios le agrada? Y ya está escrito en la Biblia, dada al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Pero digo, bueno, pues no me agrada pagar impuestos. A nadie le agrada pagarle Hacienda, sí, pero voy a vivir en justicia. Voy a practicar las cosas como Dios manda, voy a ser justo en mi manera de actuar y voy a disfrutar pagar impuestos, porque sé que esos impuestos yo estoy cumpliendo con ser justo, vivir en justicia. Ahora, los que administran esos impuestos rendirán cuentas al Señor por el buen uso o la mala administración que le estén dando a ese dinero. ujú, Pero no me compete a mí, ¿sí? claro. ¿Qué es buscar la justicia de Dios en el trabajo? Pues resulta que yo busco un aumento y a mí me pagan 2.000 euros y a ella le pagan 1.500. Pero resulta que ella que gana 1.500 trabaja mucho más que yo y yo como gano 2.000, trabajo menos, hago menos horas y yo digo, vale, ante los ojos de Dios eso es justo. Pero resulta que no. Entonces digo, lo justo es que cada uno obtenga el salario conforme a su trabajo. Yo digo, bueno, pues si hoy me pagan 2.000 euros, voy a ayudarle, voy a hacer mi trabajo y le voy a ayudar a ella con el trabajo que ella ya no le da tiempo de hacer para que pueda llegar a la hora de que sus hijos salen del cole. Entonces Dios me ve ser justo en mi manera de tomar decisiones. Cuando yo me aprovecho de otros, estoy fuera de la justicia de Dios. Cuando yo digo, ¿qué haría Jesús en esta situación? Voy a, no lo entiendo porque tengo que perdonar a mis enemigos, pero la justicia de Dios es que perdone a mis enemigos. Voy a practicarlo. Y ahí vas a empezar a disfrutar de los beneficios de ser embajador del reino de Dios, Mm, ¿sí? Número dos, no vivas en la identidad vieja, no vivas en el pecado que cometiste hace 10 años. No vivas en la culpa de haberle mentido a tus padres cuando eras adolescente. No vivas en el miedo de, uy, ¿qué va a pasar si se enteran de esto que hice? ¿Sí? Empieza a caminar en la verdad de Dios y quita el miedo, quita la condenación y quita la culpa, ujú, porque ese es un equipaje que por X y motivo mucha gente decide seguirlos cargando y una nueva criatura en Cristo ya no tiene por qué cargar ni la culpa, ni la condenación, ni el miedo. ¿Sí? Dice que el amor echa fuera todo temor. Entonces yo tengo que elegir o vivo en el miedo, o vivo en el temor o vivo en el amor de Dios. ¿Sí? Y caminar en la verdad de Dios, pues significa que cada vez que yo voy, cada vez que yo me levanto de mi cama, cada vez que voy a salir a la calle, yo tengo que elegir si voy a caminar en la mentira o tengo que caminar en la verdad. mm, Caminar en la verdad es lo que me lleva a experimentar el reino de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice, bienaventurados los pies
que promueven la paz, bienaventurados los pies de los que dan buena noticia, de los que llevan el evangelio a otras personas. ¿Y cómo lo llevamos? Pues predicando la verdad, no predicando mentiras, ¿sí? Entonces, para ir terminando, preguntas que te puedes hacer hoy para que esta enseñanza no caiga en tierra muerta, no caiga en tierra de espinos, no caiga en pedregales, sino que caiga en tierra fértil que dé mucho fruto, ¿sí? Primera pregunta, ¿qué dice Dios de ti versus qué dice tu familia, tus amigos de ti? Porque si yo te digo lo que mi familia pensaba de mí, lo que mi familia decía de mí, y de hecho hasta el día de hoy todavía tengo personas que ni siquiera saben que estamos pastoreando una iglesia, y si tú les preguntas a ellos quién es William Aldana, y ellos todavía tienen la versión de William Aldana del 2000 para atrás, estoy seguro que no te va a gustar lo que vas a escuchar. Uy, yo ni te cuento. ¿Por qué? Porque esa es la vieja Claro. naturaleza, la vieja criatura que nosotros éramos, ¿sí? Entonces, ¿qué nos debe importar hoy? Segunda Corintios 5:21, ¿sí? Dios dice que eres un hijo justo. Romanos 8:16, Dios dice que eres un hijo amado. Romanos 8:1, Dios dice que no hay condenación para el que está en Cristo. Y Efesios 4:24, Dios dice que te ha dado una nueva identidad en Cristo Jesús. Entonces, una cosa es lo que diga mi familia, Ujú. otra cosa es lo que digan mis amigos, la gente que en el barrio donde yo nací, donde yo crecí, probablemente, recuerdo, a mi mamá le llegaban a decir, Alba, ¿para qué dejas que tu hijo se compre una bicicleta? Se va a matar en la bicicleta, vieras cómo baja por la montaña. Y cuando me compré una moto, años después, le llegaban a decir, estás loca, le hubieras comprado la moto y le hubieras comprado la caja, el ataúd para enterrarlo porque es que se va a matar en la moto. Y la gente se creía profeta, así que yo me iba a matar en la bici, que me iba a matar. O sea, si podía pasar a pie, que la gente decía, ese se va a matar. ¿Por qué? Porque siempre andaba demasiado rápido, ¿sí? Y gracias a Dios nunca me maté. Dios Menos mal. tenía planes para mí y hoy estoy aquí, ¿sí? Y si yo me quedo con la amargura que trajo esta gente a mi mamá, cada vez que le ponían queja por cómo se comportaba su hijo cuando andaba en la calle, yo no podría sentirme digno hoy de representar el reino de Dios aquí en la tierra. Pero adivina qué pasa, que hoy mi mamá me ama, yo amo a mi mamá ya me perdonó los errores que he cometido en el pasado, pero todo ese perdón llegó al corazón de mi madre, a mi corazón, gracias a lo que Jesús hizo en nuestro corazón para transformar nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar y nuestra manera de hacer las cosas. Fue lo que nos hizo capaces de volver a amarnos, ¿sí? Mm, Y hoy sé que mi mamá, probablemente vea este video, pero yo sé que mi mamá está tan orgullosa de mí como yo lo estoy de ella, porque los dos, mi hermano también allá en Estados Unidos, los tres, y muchos más en la familia, estamos sirviéndole al Señor con nuestra vida, con nuestra manera de vivir hoy, estamos glorificando el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque hemos aceptado el reino de Dios como nuestra nueva manera de vivir, como nuestra nueva cultura, ujú, donde ya no soy un hijo juzgado, un hijo criticado, sino que soy un embajador del reino de Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué dice Dios de ti? ¿Sí? Yo te invito a que pongas, ¿sí? William, Dios dice que eres un hijo amado. Leila, Dios dice que eres una hija perdonada, una hija aceptada, ¿sí? Julio, Carlos, Juan, José Luis, Juan Carlos, William, el nombre que tú tengas, ponlo y ponle este versículo, ¿sí? 2 Corintios 5:21. Eres justo. Romanos 8:16. Eres un hijo amado. Romanos 8:1. No hay condenación para ti. No importa lo que hayas hecho, yo no te condeno. Solo arrepiéntete y empieza a vivir. No peques más, le decía Jesús. Eso era todo. Vete, yo no te acuso, no peques más. ¿Sí? Nadie te tiró una piedra, no. Ah, pues yo tampoco te tiro una piedra. Vete y no peques más. Y hoy te quiero decir que no importa lo que hayas hecho, Jesús probablemente ha dejado que haya gente que te quería tirar piedras, que haya gente que te quería
desacreditar, que quería destruir tu matrimonio, que quería destruir tu ministerio, que quería destruir tu identidad en Cristo. Y hoy dice Jesús, pues nadie te apedreó, ¿no? Nadie te juzga, ¿no? Pues yo tampoco te juzgo. Ve y no peques más. Ve y vive el gozo del Señor. Vive la alegría de ser un embajador del reino de Dios aquí en la tierra, ¿sí? Entonces, ¿algo que quieras agregar antes de hacer el cierre? No, de momento no. Sí, se me vino algo y luego se me olvidó. ¿Sí? Bueno, entonces, Uy. yo te invito a que te hagas estas preguntas, ¿sí? La manera en que yo estoy viviendo hoy es una manera que glorifica el nombre de Dios, es una manera que honra lo que Dios ha hecho en mi vida, es una manera que demuestra la gratitud que yo tengo por lo que Jesús hizo en la cruz, ¿sí? Entonces, si yo estoy viviendo hoy conforme a lo que Dios dice de mí, ¿sí? O si estoy viviendo de acorde a lo que la gente dice de mí. Porque si tú y yo estamos viviendo conforme a lo que Dios dice de nosotros, que eso es buscar la justicia de Dios, tiene que ver más con lo que Dios dice de mí, lo que Dios piensa de mí, lo que Dios habla de mí, que lo que dice la gente. Y si yo hoy me dejo afectar por lo que la gente está diciendo, yo no voy a poder experimentar ni la paz, ni el poder, ni el gozo que me da vivir en el reino de Dios. Si estoy más preocupado por quedar bien con la gente que por hacer lo que hago para Dios, no voy a disfrutar vivir en el reino. La única manera de disfrutar vivir en el reino de Dios es que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor, que lo hagamos con y por amor a Dios. Y entonces tú y yo vamos a experimentar esa paz, ese poder, ese gozo que solo Dios puede dar, ¿sí? Y la otra pregunta que te quiero hacer antes de despedirnos, ¿estás aceptando la justicia de Dios o sigues tratando de ganártela con tus fuerzas? No hay nada que tú y yo podamos hacer para ganarnos la justicia de Dios, para ganarnos la gracia y el favor de Dios. No hay nada que podamos hacer para ganarnos la salvación, para ganarnos la vida eterna. Sí, tú y yo somos seres humanos que cometemos errores y todos los días cometemos errores, todos los días a veces tomamos decisiones donde pues no tomamos en cuenta lo que Dios haría en nuestro lugar y hacemos lo que nosotros pensábamos que había que hacer. Y a pesar de que esos días no buscamos la dirección de Dios en esa decisión, eh, Dios dice, no, no tienes que ganarte la salvación, no tienes que ganarte la justicia de Dios. Esa se obtiene solo a través de la fe, por gracia, por lo que Jesús hizo en la cruz, ¿sí? Entonces, ¿dónde está puesta tu fe hoy? Esa es una pregunta para terminar hoy. Si mi fe hoy está puesta en la gracia, en lo que Jesús hizo en la cruz, te felicito, tú y yo podemos seguir representando, siendo embajadores del reino de Dios, en donde tú vives, donde yo vivo, ¿sí? Pero si hoy por hoy tú y yo todavía estamos tratando de ganarnos la salvación, de ganarnos el perdón, ganarnos el sacrificio de lo que Jesús hizo en la cruz, pues entonces tú y yo todavía necesitamos madurar y crecer para poder sentir ese regalo en nuestro corazón, cómo Jesús transforma nuestro corazón de adentro hacia afuera para ser capaz de amar como Él ama, de perdonar como Él perdona y sobre todo de servir como Él sirvió. Sí, porque dice que eso es a lo que Él vino, es a servir y no a ser servido, ¿sí? Entonces, vivir en la justicia de Dios significa hacer a un lado la culpa, hacer a un lado la condenación y dejar entrar la libertad que trae a tu corazón la palabra de Dios, el conocimiento de la verdad. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pues aquí te dejo esta verdad hoy. Jesús te dice hoy, tal como cuando Jesús fue bautizado en el Jordán por Juan, que dice que descendió y ahí por primera vez estaban juntos Dios Padre, Dios Hijo bautizándose y el Espíritu Santo, cuando Dios dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y eso
te quiero dejar hoy en tu corazón. Dios dice hoy que tú, que yo, somos sus hijos amados. Y Él se complace de ver cómo nosotros recibimos el regalo, recibimos por gracia, tomamos la decisión de vivir en el amor, en el perdón, en la esperanza, en la fe y dejar atrás la culpa, la condenación, dejar atrás cualquier cosa que esté estorbando para que yo pueda vivir el plan original que Dios tenía para mi vida. Así que te invito a que inclines tu rostro, ¿sí? Padre, gracias te damos en esta noche, en esta tarde, en esta mañana, no importa la hora que nos estén viendo, te damos infinitas gracias, Señor, porque vivir, buscar primeramente tu reino, Señor, y tu justicia no es simple y sencillamente un dicho, no es tramitar un pasaporte, una nacionalidad, no es tener acceso a la seguridad social, sino que buscar primeramente tu reino y tu justicia significa pasar a ser un embajador, Señor, de la luz y la sal de esta tierra. Somos la luz, somos la sal de esta tierra, gracias a que tú nos has justificado por lo que Jesús hizo en la cruz. Y hoy, Señor, recibimos ese regalo no porque lo merezcamos, sino porque tú muy bondadosamente has decidido darnos, dice que a partir de que recibimos a Jesús en nuestro corazón, pasamos a ser hijos, hijos tuyos. Y hoy, Señor, queremos empezar a vivir como verdaderos hijos tuyos. Queremos representar tu reino aquí en la tierra. Queremos ser una extensión del wifi celestial y para darle de tu señal, de tu amor, de tu perdón, de tu servicio, que podamos nosotros, Señor, compartirle esa conexión que hay entre tú y nosotros, que podamos compartir esa conexión con otras personas que aún no se han conectado con Cristo. Así que darnos la oportunidad de ser un repetidor, un router que repite la señal de todo lo que has puesto en nosotros para que todo aquel que nunca se haya conectado al reino de Dios a través de nuestros pensamientos, a través de nuestras acciones y a través de nuestras palabras, Señor, la gente pueda obtener acceso a la verdad que viene de parte tuya, que es la que nos trae convicción, Señor, a través del Espíritu Santo. Recibimos la convicción de que sin ti no somos nada, pero contigo todo es posible. Así que declaramos en el nombre de Jesús que todos los que estamos aquí escuchando esta prédica, esta palabra hoy, decidimos ser embajadores de tu reino y ya no vivir más con culpa ni con condenación, sino que vamos a vivir como hijos justos, porque fuimos justificados por ti y vamos a vivir, Señor, siendo un reflejo de tu amor hacia las personas que nos rodean, en nuestra familia, en nuestro trabajo, nuestros vecinos, nuestros amigos, van a ser alumbrados por el amor y el perdón que has puesto en nosotros y por la capacidad que has puesto en nosotros de poder servir a la gente que está a nuestro alrededor. Así que declaramos que somos una extensión de tu wifi, del reino de Dios aquí en la tierra. Y a partir de hoy vamos a compartirle el código del wifi a todos los que aún no te conocen. Lo declaramos y recibimos ese regalo por gracia en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, pues algo que quieras compartir para despedirnos, ¿no? Bueno, pues familia, esperamos que esto sea de bendición para ti, para tu familia. Si vives en Reus, en Tarragona, pues queremos invitarte a que te unas a un grupo de amistad. Ujú. Tenemos reuniones en Reus, tenemos reuniones en Tarragona, En tenemos Calafell, reuniones en Calafell, tenemos reuniones presenciales, tenemos reuniones online. online, tenemos esta celebración los domingos online. Y si tú quieres unirte a una familia, a una comunidad de fe, que compartamos los principios y los valores, que es amar a Dios, amar al prójimo y compartir la visión de ir y hacer discípulos, que ese es Ujú. nuestro eslogan de este año, vamos y hagamos discípulos. Entonces, escríbenos, para nosotros será un privilegio acompañarte para que juntos podamos representar el reino de Dios aquí en la provincia de Tarragona, ¿sí? Así que gracias a todos los que hacen posible este ministerio, gracias a todos los que pues brindan su tiempo, brindan recursos financieros, a los que ayudan con servir en nuestros ministerios.
a los que están poniendo sus casas para poder hacer encuentros de amistad. Les amamos y damos gracias a Dios y a ustedes por hacer posible que esto eh, podamos hacerlo, ¿sí? Y podamos ser la iglesia de lunes a domingo, en la calle, Ujú. en el trabajo, en la familia, y no solo ir a la iglesia el domingo. Así, quédate con eso. Tú y yo somos la iglesia en nuestra casa, en nuestra familia, con nuestros amigos, en nuestro trabajo. Dios cuenta contigo y conmigo para ser la luz y ser la sal de ese lugar. Y si te gustó este mensaje, lo puedes compartir. Y si no les gustó, Pues, les amamos, como ¿sí? dicen en Canarias, que le echen azúcar, no, mentira. Mi suegra dice eso. Bueno, entonces, bendiciones, buena semana y nos vemos el próximo domingo. Esperamos que esta palabra edifique tu vida, tu vida en Cristo, que tu corazón se fortalezca y que crezcas en amor, en bondad, en gozo y que crezcas en identidad, ¿sí? Nuestra identidad en Cristo. Ir y hacer discípulos. Identidad en Cristo. Que no se te olvide, ¿sí? Les amamos. Feliz semana. Hasta la próxima. Chao.